Bueno, sabéis que uno de los temas preferidos de este programa es desmontar la leyenda negra. Creemos que es seguramente el principal tema y uno de los causantes de la situación en la que está España en este momento, ¿no? Cómo hemos aceptado nosotros mismos nuestra propia leyenda negra y cómo nos hemos creído la propaganda de aquellos países que históricamente, pues, han luchado contra nosotros. Últimamente se ve una luz, un rayo de esperanza con muchos autores que están contraatacando y desmontando esta leyenda negra, por ejemplo Elvira Roca y otros autores que hemos entrevistado en este programa como Iván Vélez, también hispanoamericanos, argentinos como Julio Carlos González o el padre Rabasi, y hoy tenemos aquí a un nuevo autor, a una nueva persona, en este caso un español que también ha escrito un libro contra toda esta leyenda negra. Es una alegría para nosotros tenerle aquí, en especial por su juventud y al cual, pues por eso le pronosticamos una vida de éxitos y muy brillante. Y él es César Cervera. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. César. Gracias por la introducción. César, eres periodista, colaboras con el periódico ABC, tienes un blog que se llama Una pica en Flandes y has escrito un libro con un título muy interesante y muy llamativo que es Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España. Coméntanos brevemente, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, yo sobre todo, escribo sobre todo en ABC temas de historia militar porque es un tema que interesa mucho a los lectores y también te interesa mucho todo lo que tiene que ver con la leyenda negra y todos estos personajes, estos militares que desde un punto de vista hoy en día y políticamente incorrectos se les considera poco elogiables y resulta que, bueno, cuando cuenta su vida, muestra su vida, la historia de un capitán de los tercios del siglo XVI o el siglo XVII, bueno, descubres que es un hombre, vamos, sin ninguna connotación política y ningún problema para elogiarle, vamos. Y entonces estos temas funcionan muy bien. La editorial me planteó, bueno, pues hacer una recopilación de biografías de héroes poco conocidos y que además tuvieran... el hilo conductor un poco del libro es el factor sobrenatural, ¿no? Por eso el tema del superhéroes. Superhéroes, mito y realidad. Trato de delimitar cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en la narración que se hace de estos personajes, sabiendo que por un lado están intoxicados por la leyenda negra que han contado de este extranjero y por otro lado que está mitificado pues por las propias crónicas que en su momento, en un intento de inmortalizar estos héroes, de que trascendieran en los siglos, bueno, añadieron un poco de literatura. Entonces yo trato de limitar cuánto hay de exageración, cuánto hay de realidad, porque no hay que olvidar que a algunos de estos héroes, bueno, se les atribuye prácticamente poderes sobrenaturales, ¿no? Por eso el juego con lo de los superhéroes. Has hablado de eso, de héroes anónimos. Cuando hablamos del Imperio Español, a todo el mundo le viene a la cabeza pues los de siempre, ¿no? Hernán Cortés, Pizarro y compañía, pero en este libro, César, pues comentas y hablas de muchos héroes anónimos que realmente sí que fueron héroes, ¿no? Estamos hablando de gente que llevó a cabo unas gestas importantísimas, ¿no? Y no solo en América, sino también en Asia, ¿no? Realmente es increíble la fuerza vital que tenía aquella gente, ¿no? Sí, en España carecemos de una cultura del patriotismo, de una ética de patriotismo. Entonces, casi todos estos personajes, incluso los más obvios, incluso el propio Francisco Pizarro que mencionas, que sí que es bastante más conocido, realmente hay un desconocimiento absoluto, no se estudia en las escuelas. Yo en los estudios que yo he tenido nunca lo hemos estudiado y realmente, pues eso, prácticamente todos son anónimos. En el libro, bueno, hay una mezcla entre algunos más conocidos, como Pizarro, como Blas de Lezo, que en los últimos años se ha recuperado su figura, y luego otros que se conocen menos, como Julián Romero, Juan del Águila, que eran personajes de los tercios, Antonio Barceló, que sí que se está intentando recuperar estos años, es un corsario español, y bueno, pues hay una mezcla de desconocidos con más conocidos, pero todos con este hilo conductor un poco de los superpoderes, prácticamente. En el libro supongo que pues nombras a muchos de estos héroes anónimos. ¿Quieres comentar algún caso así en particular que te haya llamado especialmente la atención, ¿no? Por su heroísmo, por lo que consiguió, algún personaje histórico que no se ha conocido y que realmente por lo que hizo merecería serlo? Bueno, hay un caso muy asombroso que es el de la monja alférez, que bueno, también creo que es una historia que se está recuperando en los últimos años. Es una mujer que se hizo pasar por hombre para combatir en los tercios que había en Chile, el ejército permanente que se estableció en la frontera chilena.
Y realmente es una historia, vamos, que puede ser una novela perfectamente, una historia de aventuras, y creo que es de los menos conocidos que tiene realmente. Pero vamos, ya te digo que en verdad damos por hecho que conocemos a muchos de ellos, que conocemos a... Mira, uno de los que mencionas, a Diego García de Paredes, que es la mano derecha del Gran Capitán, que es un personaje que creo que en los últimos años se ha empezado a conocer un poco más gracias a que sí que se está recuperando el Gran Capitán, pero creo que a Diego García de Paredes simplemente lo hemos caricaturizado y ni siquiera hay biografías, ni siquiera hay un trabajo detrás de historiográfico por conocer quién era Diego García de Paredes realmente. Diego García de Paredes, para quien no lo conozca, es básicamente un oficial del Gran Capitán en las guerras en Italia, que bueno, se le atribuye una superfuerza, se le atribuye una estatura de más de 2 metros, sin concretar nunca las crónicas cuánto se refiere a más de 2 metros, y sobre todo que se le llega a decir que en la defensa de un puente llegó a matar a 500 franceses él solo. Por eso también el libro va un poco enfocado a cuánto hay de mito, cuánto de exageración, cuánto hay de realidad en estas crónicas. Pero bueno, creo que es un personaje que también merece mucho la pena recuperar. No sé si aparte de pues héroes conquistadores o guerreros, también comentas pues otro tipo de héroes o simplemente gente que ayudó a expandir aquel imperio hispano-católico por el mundo. Me refiero, no sé si también hablas de pues religiosos o jesuitas que llevaran el catolicismo a América o Asia, o incluso teólogos, gente que llevó a cabo algún tipo de descubrimiento, porque ese siglo XVI, XVII español pues fue muy, muy fecundo y muy heroico y brillante en multitud de aspectos, no solo en conquistas, ¿no? Bueno, de fondo del libro van apareciendo una serie de personajes en las gestas de todos estos héroes, que bueno, que tienen que ver más allá de las armas. Pero es verdad que el libro está muy centrado en el tema militar, porque bueno, yo lo que hago un poco es este fenómeno social que se vive con el tema de los superhéroes no deja de responder, que se ha visto en todas las sociedades, la necesidad que tienen las sociedades de proyectar al prototipo de ciudadano ejemplar. Hoy en día los militares americanos, los científicos americanos, los emprendedores americanos, cómo se proyecta estos héroes, estos ciudadanos comunes, y se les atribuye como ciertos superpoderes. Bueno, en el siglo de oro, en la época de la España imperial, se hace algo muy parecido. Se coge a los ciudadanos más ejemplares, que evidentemente son militares, porque en esta España imperial, bueno, es una gran maquinaria de guerra, vamos, una gran máquina de guerra, y por otro lado eso en la vanguardia, pero en la retaguardia es una máquina de prosperidad que no se ha conocido nada igual desde tiempos del Imperio Romano. Entonces, de fondo, en estas biografías militares lo que estamos viendo es que esta gente es la gente que está en la frontera defendiendo todo lo bueno que hay detrás de esa frontera. Me quiero referir, Pizarro es el primero que está abriendo ese paso por Perú y por Sudamérica, pero detrás de sí lo que va dejando es fundación de ciudades, fundación de caminos, de puentes. Es un imperio generador absolutamente, y muy poco después de su llegada, universidades, hospitales. Y bueno, de hecho, los últimos años de Pizarro, que es un auténtico militar, o sea, toda su vida está dedicada a la guerra desde tiempos de Italia. Él estuvo en las campañas de Italia, también de Gran Capitán. Pues Francisco Pizarro, al final de sus días, se dedica a diseñar exactamente dónde tiene que ir todo en su ciudad más querida, que es la ciudad de los Reyes, que es luego lo que ha sido Lima. Bueno, pues en esa ciudad él se dedica a diseñar, a saber dónde se va a colocar el mercado, dónde se va a colocar la plaza, dónde se va a colocar la catedral. Por eso te digo que, bueno, son héroes militares, pero que tienen de fondo todo lo que están protegiendo, que es algo que merece mucho la pena, que es este imperio español. Has hablado de España como un imperio generador, ¿no? La leyenda negra pues ha denigrado completamente ese genio, esa obra española en América y en otros sitios, mientras nos han vendido a otros imperios como el británico y el holandés como los imperios buenos, ¿no? Los imperios generadores del capitalismo y de la riqueza. Realmente, cuando comparamos el imperio español con estos imperios anglo-protestantes, pues la verdad es que el imperio español sale ganando, pero la leyenda negra nos dice lo contrario, ¿no? Es bastante curioso. Sí, a ver, lo primero que hay que matizar es que ni siquiera se les puede considerar imperios. Al caso de los imperios protestantes, imperios depredadores, Holanda, Inglaterra, Francia, realmente tiene que ver mucho más su fenómeno con el colonialismo, que es algo que ha existido siempre, que es la llegada de una fuerza extranjera a un territorio donde extraen la materia prima, extraen todo lo que pueden y se van a la siguiente posición. Eso no es un imperio. El imperio, tal y como se concebían los romanos o tal y como lo concebían
el Imperio Macedonio, como lo concebía Alejandro Magno, es un imperio, es una fuerza que llega así del extranjero y que viene a replicar su metrópoli, Roma viene a replicar Roma, España. Aquí se crea una pequeña Roma y en Francia, en la zona de las Galias, se crea igual, y en Germania se crea igual, y en Britania se crea igual. Se crean Romas en cada una, que no son más que provincias romanas, y ellos lo consideran terreno. En el caso del Imperio Español es igual. Los españoles de la península son igual de españoles que los españoles de América por su consideración legal, por su consideración económica. De hecho, contaban en el libro que has mencionado antes de Elvira Rocabaria, contaban que la mayor crítica que hacen los viajeros ilustrados cuando se van desplazando por el Imperio Español, lo que les parece ya en el siglo XIX, ya a principios del siglo XIX, cuando estaba ya el Imperio en sus últimos años, cuando ellos van pasando por este imperio, lo que más les horroriza dicen, es un desastre este imperio. Se puede ver que es un desastre porque aquí los agricultores pagan menos que en la península, pagan menos impuestos, y los mineros están mejor considerados aquí, tienen mejores condiciones que en la península española, en la península ibérica. Dice, claro, esto es un desastre, esto demuestra que son un desastre como imperio. No, es todo lo contrario. Lo que demuestra es que el Imperio Español tiene una concepción global donde entiende que unos tienen que pagar a lo mejor menos impuestos porque merece la pena sacar el producto de allí. Bueno, pues un poco lo que hacía Roma, de gestionar o lo que hace hoy en día la Unión Europea. A lo mejor lo más parecido que hay hoy en día a ese Imperio Español es la Unión Europea bien concebida, no como está concebida o hacia dónde está yendo. Que precisamente yo creo que está yendo cada vez más hacia cierto colonialismo, del norte colonizando del sur, pero falta ese concepto global, ¿no? De imaginar que, bueno, cada parte del imperio, en el caso del español, cada parte, la suma de todas esas partes se hace más fuerte a todo el territorio. Lo que está claro es que tuvo que haber muchos superhéroes durante aquella época. Estamos hablando de 150 años como mínimo o más, en los que España estuvo prácticamente en guerra con casi todo el mundo, al mismo tiempo que construía esa nueva España en América, y estamos hablando de obras como el Camino Español de los Tercios, la Batalla de Lepanto, construir rutas comerciales de España a América y de América a Asia. Está claro que todo eso no lo hace un país atrasado como nos quieren vender hoy en día, ¿no? Todo lo contrario. Sí, hay que plantearse que precisamente la virulencia y la vigencia que tiene la leyenda negra hoy en día se explica por lo grande que era este imperio, por lo importante que era, y toda la sombra que ha ido dejando, todo el odio que ha dejado responde a lo importante que era. Pasa también con el Imperio Romano. Cuando se termina el Imperio Romano, lo que viene es el desorden, viene la edad feudal, el tiempo de cada uno en su castillo y nadie interesándose por el vecino. Esto lo que demuestra primero es la bondad de las virtudes que tenía este imperio, que es un imperio generador, un imperio del español me estoy refiriendo ahora, un imperio que servía para unir territorios, tribus que en América no habían tratado nunca habían comerciado, porque si tú tienes tu tribu y las cosas funcionan en tu tribu, tú no tienes necesidad de trazar un camino a la siguiente tribu ni comerciar con la siguiente tribu. O sea, los imperios al final, que están muy denigrados, la propia palabra imperio, vienen a responder vienen a abrir puentes entre pueblos que no se hubieran tratado en la vida y que han pasado siglos sin que se traten. Pasa también en China, con todo lo que se ha denigrado de los mongoles. Bueno, hay que comprender que cuando llegan los mongoles a todo el centro de Asia, ahí se encuentran tribus que no habían tratado entre ellas jamás. Y gracias a los mongoles, con todos sus defectos, empiezan a tratar y empiezan a comercializarse, se abren rutas. O sea, que los imperios sirven para abrir rutas. El hecho de que de España se siga hablando tan mal, incluso ahora que no es un imperio, demuestra lo importante que fue para la concepción de lo que es hoy Europa, y cómo muchos países como Inglaterra, como Holanda, como Alemania, tienen a España y al Papado de Roma como los enemigos fundacionales de sus estados, de sus naciones. Sí, incluso cuando supuestamente estábamos en decadencia, pues la verdad es que, por ejemplo, durante el siglo XVIII le dimos muchísima guerra a aquel imperio británico naciente, ¿no? Episodios como el que has comentado, Blas de Lezo, esa marina de guerra del Marqués de la Ensenada, que fue la pesadilla de los británicos, o por supuesto Bernardo de Gálvez apoyando la independencia de Estados Unidos, pero
este imperio, pues sus últimos coletazos, sus últimos territorios, pues se perdieron en 1898 con una nueva muestra de heroísmo de estos héroes de Valer en Filipinas. Y te quería comentar por este episodio que hemos vivido últimamente con la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pues denigrando al almirante Cervera. ¿Qué opinión tienes de este episodio, César? Bueno, yo creo que en el caso de Ada Colau, la sensación es que se ha educado con toda esta leyenda negra y sobre todo con esta también, a ella se le añade la leyenda negra, que bueno, creo que una cosa viene de la mano de la otra, y es la leyenda de la leyenda negra y luego la educación nacionalista excluyente, donde, como todos los nacionalismos excluyentes, ellos se piensan que viven en la región más atrasada de Europa, por el país más atrasado de Europa, pero dentro de ese país ellos son los más adelantados dentro de este país. Este país, por muy atrasado que lo consideren. Entonces, para ellos todo lo que suena a España, ellos intentan desmarcarse de esa España, porque ellos sí son atrasados por vivir en España, pero un poquito menos. Y entonces rápidamente cualquier cosa que suene español lo llaman fascismo, lo llaman facha, a pesar de que, bueno, obviamente el almirante Cervera no tiene ninguna connotación fascista, porque no existía ni siquiera el partido fascista italiano cuando él acometió la defensa de Cuba. Y además hay que comprender una cosa que es bastante irónica, y es que precisamente el fracaso de Cervera, el fracaso por defender Cuba y La Habana, es la principal razón por la cual luego han surgido este nacionalismo excluyente, que tiene mucho que ver con el odio o la codicia que tiene la burguesía catalana después de la pérdida de las colonias, de la pérdida de Cuba. Ellos es cuando plantean que, bueno, con España no van a ganar dinero, pues a lo mejor hay que plantear opciones excluyentes, un nacionalismo excluyente. Entonces, precisamente es bastante irónico que el origen de todo sea eso, sea la propia apuesta nacionalista. Pues César Cervera, para terminar, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro, Superhéroes del Imperio. A ver, en principio podría encontrarlo en cualquier librería, principales también en el Corte Inglés, en el SNAF, en la Casa del Libro. En principio tiene que tener buena distribución. Y también se puede comprar por Amazon, por supuesto. Perfecto, César Cervera, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y seguiremos atento a tu carrera como escritor, que seguro que es muy brillante. Así que nada más, César, un saludo y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, un abrazo.